Buen día, mi nombre es María de Jesús Hernández Cárdenas, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 2 en el grupo Z. Este trabajo es para la unidad número 2. La materia está impartida por el profesor Juan Morales. El tema de la tarea es relación y regresión. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con algunas definiciones de lo que es la correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien la desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es menor o igual a R, R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que no solo un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI Webster en un grupo de sujetos según datos del Stanford Neurology. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros grandes son más inteligentes. Datos. Nos vamos a ir a Menta. Aquí ya está resuelto, pero lo vamos a comenzar a hacer desde el principio. Ahí están unas capturas de cómo se fue desarrollando. Nos vamos a Stat, Basic Statistic, correlación. El primero, Stat, Basic Statistic, correlación. Aquí vamos a seleccionar lo que es tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Y le vamos a dar OK. Aquí nos dice la correlación del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos por coeficiente intelectual. Pearson, correlación, es aquí del 0.179. El p-value es de 0.620. Cuando no nos dan un nivel de confianza o un nivel de significancia, en este caso nosotros usamos el nivel de significancia del 0.5 y el nivel de confidencialidad de 0.95. En este caso, el nivel de significancia, si es mayor el p-value que nos está dando este dato, significa que tenemos evidencia suficiente para no aceptar la hipótesis nula que nos plantea el problema. Pero vamos a continuar con los demás pasos antes de poder dar el diagnóstico final. Ahora vamos a sacar lo que es una grafiquita como se muestra aquí en pantalla, en Graph, Scarplot, y lo vamos a evaluar.
Nos vamos a Graph, Scatter Plot. Seleccionamos simple y le damos OK. Variables. En la variable X vamos a seleccionar tamaño del cerebro y en Y coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual. Vamos a cancelarlo. Multigraphs le ponemos, aquí lo dejamos igual. Escala lo dejamos igual. Le damos OK. Esa sería nuestra grafiquita. Como vemos, los puntos sí están bastante dispersos. Hay uno hasta acá, este está hasta acá, estos dos están muy altos. Aquí están los tamaños de los cerebros y acá está el coeficiente intelectual. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en 1300 está en un coeficiente intelectual de 100 aproximadamente. Y acá está 1100, está hasta arriba, más de 120. Y ya nada más lo vamos a sacar vamos a usar el asistente. Nos vamos a Assistant, Regresión. Seleccionamos regresión simple. Aquí vamos a poner en X tamaño del cerebro y en Y coeficiente intelectual. A mí me los muestra de esta manera porque como ya estuve trabajando en ellos, ya se quedan marcados. Pero si no los ponemos así, vamos a seleccionar lineal y el nivel de significancia es el 0.05. Le damos OK. Y cuando usamos el asistente nos muestra toda la información que calculamos, pero esto es un poco más sencillo porque solo con este paso ya te muestra muchos datos que igual los podemos hacer uno por uno, pero con el asistente es más fácil. Aquí vemos, hay relación con X y Y. Aquí nos dice que sí, que no. Y el p-value está de este lado donde dice que no porque sobrepasa el nivel de significancia que es el 0.5. Acá vemos que está posicionado en el color blanco, una variación. Aquí vemos la dispersión. Entonces, como ya se había mencionado, podemos concluir que no hay evidencia suficiente para descartamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna porque no hay evidencia para aceptar que hay una relación entre el tamaño de cerebro con el coeficiente intelectual. Vamos a cerrarlo. Esos son los resultados. Siguiente ejercicio. Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, ¿existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Vamos a abrir el ejercicio. Nos vamos a Stat, Basic Statistics, correlación. Seleccionamos las variables que es CO2 y temperatura. Le damos OK. Aquí nos dice la correlación es de grados centígrados 0.892 y el p-value es de 0.001. Vamos a ver nuestros resultados. Ok, ahora vamos a sacar la grafiquita. Nos vamos a Graph, Scatter Plot. Simple, ok. En la X vamos a poner en la X vamos a poner
En la Y va a ir la temperatura. Va a ser CO2 parte por millón. Y en la Y temperatura le damos OK. Aquí está la grafiquita. Igual vemos que van siguiendo como van ascendiendo poco a poco por parte de del CO2 de acuerdo a la temperatura, van incrementando, a excepción de este que está un poco más bajo, pero sí se ve como una alineación. Ahora lo vamos a hacer con el asistente, nos vamos a asistente, regresión. Va a ser una regresión simple. Aquí en la X le vamos a seleccionar lo que es CO2 partes por millón, y en la Y temperatura seleccionamos lineal, nivel de significancia como no nos lo daba el problema y como ya comentamos sería entonces el 0.05 y nivel de confidencialidad del 0.95%. Le damos OK. Y bien, aquí nos da nuestra grafiquita, nos dice p-value, hay una relación de X y Y, sí, y el p-value es menor que 0.001. Entonces aquí igual está en el verde, pero no está en el tope. Aquí tenemos la grafiquita. Aquí está la de regresión. Vemos que sí van alineados. Aquí nos dice que hay un dato, que sí hay datos que como serían datos que sobresalen de los valores que tenemos. Y entonces ese sería el resultado. Vamos a compararlo. Aquí está. Y la pregunta nos decía, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice, correlación y regresión. Regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados de la ecuación de regresión, describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste y recta de mínimos cuadrados. Y es igual a BO más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión de cambio marginal en una variable, es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un conjunto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales son pareados. Pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y, que sería en este caso la y observada, y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos y observada menos y predicha. Ejemplo de edad y tamaño de cintura de los hombres. Nos vamos a ir a militar, básica, estadística, correlación.
Vamos a seleccionar edad de hombre y tamaño de cintura. Le damos OK. Aquí nos dice edad de hombre, tamaño de cintura, correlación. La correlación es de 0.845 y el p-value es 0. Aquí vemos el desglose de los puntitos que van todos comienzan desde el lado izquierdo y van ascendiendo hacia el lado derecho. Aquí los vemos como están dispersos. Aquí están todos por todas partes. Aquí está el... Ok, muy bien. Ahora vamos a sacar las grafiquitas donde nos dan el histograma y la gráfica residual, todas las demás. Nos vamos a Stats, regresión. Está, regresión, Fade, line plot. Aquí vamos a seleccionar edad de hombre, no, va a ir tamaño de cintura y abajo va a ir edad de hombre. Le damos OK. Vamos a eliminar este. Le damos aquí en gráficas, le ponemos las 4 en 1, le damos OK, le damos OK. Aquí nos dice el análisis de varianza, aquí nos da error de 38, sería 1186.46, total 39, tamaño de cintura de hombre serían 59.64 más 0.6259, que sería la edad del hombre, y nos da el error. El p-value es de 0, como ya lo habíamos mencionado. Y serían esas 4 grafiquitas que fueron las que nos aparecieron. Aquí está el histograma residual. La probabilidad de plot. Aquí vemos cómo van ascendiendo. Aquí vemos ya totalmente una dispersión. Aquí también. Aquí también se ven valores atípicos. Aquí están. Para este ejercicio nos pedían tenía más preguntas que calculáramos. Nos dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres, el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos. La gráfica de residuos ya la vimos, la ecuación de regresión también, pero nos dice que cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí yo lo calculé, que esos son los datos que nos dio, que fue el tamaño de la cintura, 59.64 más 0.6259 por 20, que es la edad en ese caso, y nos dio 72.158 para 40, 80, se hace exactamente lo mismo, solamente le vamos cambiando para la edad que lo ocupamos. Nos dio 84.67 y para 60, 97.19.
que al igual, una vez esto resuelto en Minitab, aquí también nos da estos datos. Hay una gráfica. Aquí está. Para 20 nos da 72.62. Igual nosotros lo podemos hacer manualmente como yo lo hice, sino solamente con calculemos, perdón, esto. Aquí ya nos da para todos los demás que en este caso se quisiera calcular. Aquí está para 20, para 40, 84.68 y para 60, 97.19. Y ya por último lo vamos a calcular con el asistente. El asistente normalmente el asistente te da datos más visuales, más fáciles de comprender, que al igual lo que voy a hacer aquí en el asistente son datos que igual ya revisé, ya obtuvimos, pero solo es como una manera más de comprobarlo. Aquí le ponemos lineal, nivel de significancia al 0.05, le damos OK y nos da las gráficas, que son las que ya teníamos, que son las que revisamos. Entonces ya con esto concluiríamos este ejercicio. Esas serían las respuestas para las preguntas que nos planteaba. Y tenemos otro ejercicio, ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. Vamos a cerrar el que acabamos de resolver. Le ponemos que no porque yo ya lo tenía hecho y ya está duplicado. Es el ejercicio número 4. También ya está resuelto. Lo vamos a ir haciendo. Nos vamos a Stat, Basic Statistic, correlación. Seleccionamos la edad de las mujeres, la cintura en centímetros de mujeres. Aquí en el método vamos a usar el método de Pearson, que es el que hemos estado utilizando. No modificamos nada, solo seleccionamos las variables, le damos OK. Y aquí nos dice la correlación de Pearson es de 0.864 y el p-value es de 0.000. Aquí tenemos estas grafiquitas donde nos va indicando cómo es la correlación, cómo es hacia dónde se inclina esta relación. Igual nos dice que en caso de que aquí están nuestras variables o los datos que quisiéramos calcular, que es lo que acabamos de explicar, que si fuera hacia los 25, hacia los 40, 55, aquí nos da ya como la predicción de cuánto sería. Y las gráficas, este método es muy fácil de entender, es muy visual. Aquí vemos cómo está la dispersión, cómo tenemos de repente valores que son muy bajos o muy altos. En este caso hay algunos. Aquí vemos que todos van siguiendo, están un poco dispersos, pero todos van siguiendo como la misma dirección, la misma secuencia. Y vamos a hacer el siguiente. Nos vamos a ir a correlación. Esto es lo que acabamos de resolver, lo que explicamos. Nos vamos a ir a regresión. File plot. Stat, Basic Statistic, regresión. Find line plot. Edad de mujeres, Biden Y. Cintura en centímetros. Dejamos todo como está. Gráficas, ponemos 4 en 1. Le damos OK. OK. Y ya nos muestran esas gráficas que nos da ya el histograma, nos da ya la gráfica de los residuales. Aquí vemos cómo se comportan, el histograma. Igual se puede hacer con el asistente, pero nos va a dar los mismos datos que ya nos dio con este proceso. Básicamente sería lo mismo.
Y en este caso nada más lo voy a resolver por este método que era el más, que es el, los dos son confiables y son seguros, pero ahorita que en este caso que se están aprendiendo a utilizarlos, me pareció mejor aplicar este. Esas son las gráficas que ya vimos. Aquí cómo se comporta, cómo lo fuimos haciendo y ya los resultados. Vamos a continuar, voy a cerrar ese ejercicio. Dice variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral X y Y, que Y es el valor predicho y Y obtenido por la ecuación, la Y predicha, obtenido por la ecuación de regresión, y que la media de los valores muestrales es. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos, no sé qué valor es este, no sé si no se copió bien, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por media muestral. La desviación aplicada es la distancia vertical, Y predicha, menos este valor, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal, ok, que pasa por la recta muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La recta de distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Desviación. Desviación total sin explicar es esta. Desviación explicada es esta y desviación. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados X y Y que incluye los valores específicos 5 y 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es predicha, 3 más 2X, y la media de los valores de Y está dada por 9. Ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5Y. Y es igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X produce Y predicha más 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha es igual a 3 más 2X para obtener Y predicha es igual a 13, que es los valores que estamos aquí sumando. Aquí, por ejemplo, tenemos que en el eje Y está 5,19. Acá la Y predicha es igual a 5 más 2X, que en este caso la X la sustituimos por el 5, sería 3 más 2 por 5, 10 más 13, sería la Y predicha de la que estamos hablando. Dice, podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo, para X el valor predicho es Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha 13 y Y 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se la denomina desviación sin explicación de residuo. Desviación total a partir de es igual a 9 del punto 5,19 y Y menos este valor es igual a 19 menos 9 es igual a 10. Desviación explicada a partir de este símbolo es igual a 9 del punto 5,19 Y predicha menos este símbolo menos 13 menos 19 es igual a 4. La desviación sin explicar es a partir de es igual a 9 del punto 5,19 menos Y igual a Y menos Y predicha es igual a 19 menos 13 igual a 6.
Aquí tenemos variación explicada, variación sin explicar. Es igual a la sumatoria de la y explicada de y menos el t de cuadro al cuadrado. Dice, la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de variación en Y se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro puede denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con CE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo: peso y consumo de combustible en autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, en millas por galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible de carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% del consumo de combustible en carretera. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a irnos a Stat, regresión, Faded Line Plot. No es regresión. Stat, regresión y Fade Regression Model. Aquí vamos a seleccionar carretera millas por galón y aquí vamos a poner el peso por libras. En model lo vamos a dejar igual. Graph 4 en 1, ok. Todo ok y le vamos a dar ok. Aquí nos da nuestra grafiquita y nos da los resultados. Millas por galón 37, fit 28.529, residuo 8.4776, residuo R 3.93. El diagnóstico, carretera millas por galón 50.50. Estos serían los resultados para las preguntas que nos planteaban. Aquí nos dice el coeficiente, peso en libras, menos 7.47. P-value, model summary. Aquí nos da S es igual a 2.19498, RSQ 65.02 y 63.86.
Aquí nos dan los valores de regresión. Es de 268.68. Peso en libras, 268.68. Con pi-value de 55.77. Y aquí están las gráficas para que nosotros las podamos interpretar. Aquí está la gráfica de regresión, nos muestra que está hasta en el azul, que dice que el p-value es menor al 0.001. Y vamos a seguir en el archivo. Aquí son los datos que ya mostramos, son los datos que nos daba el ejercicio. Este es el resultado para la pregunta 1. Aquí también nos vamos a ir a Basic Statistics, correlación, seleccionamos peso en libras y millas. Peso en libras. Ciudad millas por galón. Es carretera millas por galón. Le damos OK. Aquí nos dice Pearson correlación es igual a menos 0.806 y el p-value es de 0. Entonces aquí está el resultado de nuestra primera pregunta. Tenemos el proceso. Ahora nos vamos a ir a regresión y nos vamos a ir a predecir. Está regresión. Predict. Carretera, peso de millas por galón. Vamos a poner las 4000, que era la pregunta que nos hacía de cuánto sería por 4000. Ponemos aquí 4000. Y le damos OK. Esa sería la respuesta para esa pregunta. Nos da 27.0275 y nos da entre el rango, entre estos rangos. Ese sería el resultado para esa pregunta. Aquí podemos usar el asistente. Igual nos da bastante, muchos de los datos que ya calculamos. Nosotros podemos usar el asistente y nos lo va a dar. El asistente es una manera más fácil, como ya lo había comentado, de resolver algunos ejercicios. Sin embargo, algunos sí es mejor resolverlos uno por uno que usar el asistente, pero igual se puede hacer. Solamente le damos en asistente, regresión, seleccionamos en X, seleccionamos la variable X, va a ser el peso de libras, en Y, libras por millas por galón, seleccionamos lineal y el 0.05, que es el mismo, y ya nos da esta grafiquita. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es ejercicio estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas, pulgadas, de los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Y aquí están las preguntas. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres o su peso? ¿Qué porcentaje de variación total del peso de los hombres en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo. Le damos al 5. A ver.
Voy a corroborar si sí. Ah, no, este no. Este ya lo hicimos. El 5. Es este, el 6. Nos vamos a ir a esta regresión móvil. Seleccionamos la estatura en pulgadas y aquí seleccionamos peso en libras. Aquí en gráficas 4 en 1. Seleccionamos OK. Le damos OK. Aquí nos da ya R, el residual. Nos da aquí los valores de residual. Estatura es igual a 58.00 más 0.599 peso en libras. Aquí tenemos estos datos, model summary, las gráficas para que esto es apoyo visual. Aquí vemos cómo van en una línea, si van siguiendo un patrón. Acá vemos que están dispersas, el organigrama se ve bien, histograma, perdón. Ahora nos vamos a correlación. Nos vamos a estar, regresión, básica statistic, correlación. Vamos a seleccionar qué datos nos pide, la estatura y las libras. Le damos OK. Aquí nos da un p-value de 0.001 y la correlación de Pearson es de 0.522. Esos serían nuestros resultados. Aquí los tenemos igual documentados. Y ahora para la última pregunta que nos pide que cuánto sería en 70, nos vamos a ir a regresión, predecir, predicha, regresión, predir. Aquí lo dejamos la estatura en pulgadas y aquí solamente le ponemos 70. Le damos OK. Y esta sería nuestra respuesta para la pregunta, para la última pregunta. 62.192.24 y ese sería el rango. Aquí es usando el asistente que igual nos da los mismos datos que ya calculamos. Y tenemos otro ejercicio de una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables predichas. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha es igual a BO más B1 X1 más B2 X2. Objetivo: usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R1, R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajuste la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano al 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano al 0. El coeficiente múltiplo de determinación R2 tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas, se incrementa R. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y tamaños de la muestra.
El valor P de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple, el valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil. Valor P es una buena medida también que se ajusta a la ecuación de datos. Y vamos a utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor de P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P, y considera las ecuaciones de valores altos de R cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable respuesta. Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso de automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Este es el que acabamos de resolver. Nos vamos a esta regresión, fit regression model. Vamos a seleccionar ciudad, millas por galón y peso en libras, cilindros de desplazamiento, capacidad y volumen. En gráficas le damos 4 en 1, le damos OK. Y aquí tenemos nuestras gráficas, cómo se van comportando, cuál es el desplazamiento. Tenemos acá también en nuestro diagnóstico, ciudad millas por galón, 40.69 menos 0.0055 más 0.609 cilindros más el desplazamiento. Estos son los resultados que son los que ya vimos. Ahora nos dice, lo vamos a volver a calcular ya solamente con 3, que sería el peso en libras, cilindros y el desplazamiento. Nos vamos a donde mismo. Vamos a quitarlo de la capacidad de volumen. Le damos OK. Aquí tenemos la gráfica. Acá nuestros resultados sería de 27.00, fit 20.784, residuo 6.216, que igual toda esta información es las que tenemos aquí en esta gráfica, nuestra gráfica de residuos. Aquí está residual, millas por galón. Y vamos a resolver la última, que es donde nos dice que cuánto sería, si serían 4.000 de peso. Nos vamos a predicho, en stat, regresión, predicho. Seleccionamos aquí, nada más le ponemos 4.000. A ver. Aquí tenemos el ejemplo. Ok, es 4.000, 6 cilindros y 3.5. Peso en libras 4.000, 6 cilindros, 6 y 3.5. Vamos aquí.
Ese sería nuestro resultado, 19.0596, CFIT 0.4774 y aquí están los rangos. Y lo podemos hacer igual con el asistente, en este caso serían los resultados que ya tenemos. Aquí yo lo hice con el asistente también, que sería esta grafiquita, pero igual ya tenemos los resultados. Y tenemos este ejercicio, nos dice, utilice el siguiente conjunto de datos, determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción, la edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Vamos a determinar estos puntos, que se determina la mejor ecuación de regresión, cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura de 95 centímetros. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? Nos vamos a ir a esta regresión. Aquí está todo esto porque yo ya lo había hecho. Start, basic, regresión, fit regression model. Vamos a seleccionar como la principal es colesterol y va a ser de edad, estatura, pulgadas, peso en libras y cintura, que son las variables que nos había dado. Aquí en gráficas vamos a poner 4 en 1 y le damos OK. Ok, aquí vemos cómo se van comportando los valores. Tenemos el histograma, tenemos la gráfica de regresión, que es la que nos estaba pidiendo. Aquí vemos que está posicionado en el azul, que dice que el p-value es menor al 0.001. Tenemos esta misma gráfica y aquí tenemos este punto. Tenemos los datos que nos dio. Aquí está el colesterol residual. Aquí está cómo se saca, si igual lo podemos hacer sin Minitab, también con esos datos lo podemos ir calculando. Tenemos aquí constante, estatura en pulgadas, peso en libras, model summary sería 159.368, RSQ 73.86 y los rangos. Y esos serían nuestros resultados. Aquí podemos hacerlo con el asistente, que es lo que ya mencionaba, pero nos daría esta gráfica que igual ya la tenemos y ya lo habíamos explicado. Hay más formas de hacerlo, pero igual con esta manera que yo lo hice, se me hizo muy sencilla y aparte se entiende, la comprendí muy bien para poder continuar haciendo los demás ejercicios de esta manera. Se puede ir resolviendo punto por punto o podemos usar el asistente, que en ocasiones es más sencillo, más comprensible porque tenemos mucho apoyo más que nada visual. Esos serían todos los ejercicios a presentar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.